esta sesión. Gracias. Cierro. El acta de la sesión 64 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 65 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido moción que modifica la ley de tránsito para exigir que en el transporte rural e interprovincial, tanto de carga como de pasajeros, se instale y opere en el respectivo vehículo un dispositivo radio de comunicaciones satelitales autónomo de cobertura telefónica. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión con el objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe. Urgencias calificadas de simple para la tramitación en los proyectos que sancionan la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados, en el que sanciona los daños en los medios de transporte público a pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, y el que permite el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional. Y por último, comunicación de AVI, Asociación de Transporte Pasajero Interprovincial, Internacional, Industrial y Turismo, mediante el cual solicita a los señores parlamentarios la aprobación del proyecto de ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad. Esa es la cuenta, presidente. ¿La palabra sobre la cuenta? No hay opinión sobre la cuenta. ¿Se ofrece la palabra en puntos varios? La palabra. No me acuerdo su nombre, señor presidente, era Alenco, eso. Alenco, eso era. Bustos. Sí, don René. Resulta que ayer tomamos como acuerdo de la comisión sesionar el día lunes en Santiago para citar al ministro de Obras Públicas, pero hoy día ya se determinó por reunión del comité, acuerdo del comité, que no se va a poder llevar a cabo. Tenemos que reagendarla. Yo pediría que procediéramos a fijar esa sesión porque creo que todos los parlamentarios de la comisión vamos a estar de acuerdo de la importancia que es citar al ministro a conversar respecto al puente del Chacao y el puente Caucao. Gracias. Sí, para su información, señor diputado Ilavaca, se reagendó para el día lunes 15:30 horas acá en el Congreso. De 15:30 a 18. A 18 horas. Dimos una hora más porque hay varios temas que tratar. Porque el acuerdo de comité, para su información, diputado Ilavaca, consistía en suspender las sesiones en Santiago por un evento muy importante, ¿cierto? Pero con la posibilidad de hacerla acá, y se decidió hacerla acá. 15:30 hasta 18 horas. ¿Y la palabra, diputado? Eso era. ¿Pero se votó eso aquí? Este humilde presidente tiene atribuciones, además que fue una sugerencia de los comités. Ahora, si hay algún diputado o diputada que no esté de acuerdo, puede consultarlo a su comité, porque el acuerdo fue unánime. ¿No? También ese día, el día de ayer, perdón, teníamos una serie de invitados, pero no por tiempo y por espacio no pudimos terminar de recibir a todos nuestros invitados y se hizo una sesión en comité. Conversamos con los choferes de transportes colectivos. Entonces se tomaron los siguientes acuerdos que, como dicta el reglamento, queremos someterlos a ustedes para que los aprueben o desaprueben. Estos acuerdos que se adoptaron en el comité precisan de ratificación en sesión. Y se trata de lo siguiente: en relación a lo solicitado por la Coordinadora Nacional de Conductores Colectivos, se adoptó el acuerdo sujeto a ratificación de invitar al señor subsecretario de Transporte en fecha a definir para tratar el tema del Registro Nacional de Conductores Colectivos y gestionar para que sean recibidos por las comisiones de Trabajo y Hacienda para ver el tema de previsión y salud con cargo a la devolución del impuesto específico a estas personas. ¿Estaríamos de acuerdo en aprobar? ¿Se ratifica? Pero una solicitud. Se ratifica. Acordado. Bien. Diputado Coloma.
Oiga, ¿no habrá alguna opción de reevaluar la citación al ministro de Obras Públicas para Valparaíso cuando ese día no hay sesión en Valparaíso? Claro, el lunes. Entonces, yo no sé si es posible dejarlo, por ejemplo, para el lunes 20 en Santiago. Pero tampoco hay sesión en Santiago, nosotros tenemos que ir de Temuco. Por lo mismo, si no hay sesión en Santiago, creo que siempre es más fácil dejarlo para cuando estén todas las sesiones de Santiago. Si en Santiago no van a haber ninguna sesión ese día por el Congreso del Futuro, obviamente, y lo digo más pensando en los diputados también de regiones que van a tener que viajar a Valparaíso, en un tema adicional, y creo que si esperamos hasta el lunes 20, presidente, no habría ningún tema tan sustancial que pueda ocurrir en esos días. Entonces me gustaría pedirle la posibilidad de que, entendiendo que son sus facultades, y que además probablemente vamos a trabajar no a distritar en enero, probablemente o posiblemente tengamos la primera semana de febrero, poder tener el 20 de enero la citación al ministro de Obras Públicas y no. No, el 13 no. Ya, A ver, pero que lo piense, presidente. la verdad es que ya lo pensamos, ya lo comunicamos. Pero diputado, también mire. podría comentarlo con el resto de los parlamentarios, por una cosa de buena Nosotros, voluntad. Programamos la sesión para el próximo lunes 13 a las 15:30 horas acá, que fue la sugerencia y el acuerdo que tomaron los comités por unanimidad. Por unanimidad. Y claro, entonces, y como usted bien lo manifestó, son facultades de este presidente y en conjunto con nuestro secretario que ve bien el itinerario, determinamos hacerlo el próximo lunes a las 15:30 horas acá. Y yo le pediría que nos concentremos, tenemos una serie de invitados, el día de ayer estuvimos más de una hora en puntos varios y esa fue la razón que no alcanzamos a atender a todos los invitados en Santiago. Venía gente incluso de Osorno y Puerto Montt, si no me equivoco. De bastante lejos, con un sacrificio, a ellos no lo financian como lo financian a nosotros, eran dirigentes sociales, sindicales, y ahora estamos en una situación similar. Tenemos invitados, tenemos expositores, y yo les pediría que nos concentremos en nuestro trabajo. Don Marcos Carter, Por favor. el expositor, Marcos Carter. Bien, vamos a comenzar entonces con don Marcos Carter, presidente de la Federación Nacional de Buses de Transporte Rural e Interprovincial, FENABUS, y don Rodrigo Álvarez. Hernández, sí. ¿Tienen la palabra, por favor? ¿Cuánto le llaman? Están llamando a votar el proyecto de acuerdo. El negro, el negrito. Ahora están llamando ahora. 5 minutos. Votamos. Pero van a votar en 15 minutos más. Sí. ¿Están llamando? La campana 10 suena, minutos más. el pito suena 15 minutos antes. En 10 minutos más. Lo que pasa es que se fueron. Dale nomás. Ya. Vamos a ver 10 minutos. ¿Perdón? 10 10 minutos. 10 minutos, por favor. Ya, tiene la palabra. El negro que está Nos da su nombre a este lado. el fierro. Eso. Ahí. Muchas gracias, señor presidente y los honorables diputados por haberlo recibido. Yo quiero, a raíz del tiempo que tienen ustedes, que están por votar, nosotros como gremio queremos dar ciertas indicaciones y en eso dejaría el abogado al tiro mejor para que así ustedes puedan, no voy a extender en el caso de que tengo que hablar. Así que en realidad quiero agradecerle y muchas gracias por la invitación y que tengan un buen año. Así que dejo a don Rodrigo Hernández, el abogado asesor. Primero que nada, muchas gracias por habernos invitado, señor presidente, y a los honorables diputados. Y si me autoriza y por su intermedio, quisiera pasar a exponer un análisis que se realizó en la Federación junto con otros gremios del transporte el día de ayer, en donde levantamos nuestras inquietudes de este proyecto de ley, primero aclarando que lo consideramos un buen proyecto de ley. Ahora sí. Y lo que nosotros queremos aportar son algunas observaciones e indicaciones para enriquecer este proyecto, ¿ya? Probablemente, y como ustedes algunos lo saben, casi toda la construcción del ordenamiento jurídico chileno en materia de protección
en estos últimos 2 siglos se han parado sobre una concepción de protección a los bienes raíces, entendiendo que en esa época eran los bienes más importantes. En la actualidad, los bienes muebles tienen un valor muy superior a los bienes raíces. Yo voy a dar algunos ejemplos de lo que cuesta un bus para su mejor información. Los buses de transporte interurbano y rural que están operando en la región metropolitana parten en un valor superior a los 120 millones de pesos y alcanzan fácilmente los 500 millones de pesos. Los buses de doble piso y doble eje de transporte interurbano. Un bus, por ejemplo, similar a los de Viaje Aquí, que vienen a Casablanca, tiene un valor en pesos de 186 millones, 190 millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, son valores muy superiores al promedio o a la media de los bienes raíces en este país, y que en esta descripción de tipos penales no se considera incendio. O si bien se le considera como un delito menor, prácticamente una palmadita en la espalda para el delincuente y váyase para la casa, ya si tiene que reprocharle conducta anterior. Por eso nosotros proponemos que la letra A del artículo que modifica el artículo 198 incluya específicamente o enuncie dentro de los tipos penales aquellos que dicen relación con la afectación de la integridad del conductor y los pasajeros, especialmente en aquellos delitos contemplados en el título 6 del Código Penal, numeral 11, de las amenazas de atentado contra las personas y propiedades, ¿ya? Y especialmente también el título 9, relativo al robo con violencia o intimidación en las personas, elevándose en todos los casos en un grado la pena social tipo penal base contemplado en el Código Penal. Para el caso de incendio provocado por el lanzamiento de artefactos incendiarios, la pena debe ser equivalente al del incendio en lugar habitado, ¿ya? Por las razones que yo he explicado anteriormente, el patrimonio y el riesgo a las personas que ello implica. Posteriormente, otra introducción o modificación que queremos hacer presente conservamos de todas maneras la palabra se encuentra en circulación, quiero hacer esa precisión. Y luego, a propósito del inciso segundo, en donde se señala si el atentado fuera en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicios de transporte público, eliminar la palabra público por transporte de pasajeros o transporte colectivo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en Chile no es solo el transporte público el que transporta pasajeros. Tenemos 2 normativas, decreto 212 y decreto 80. Y el decreto 80 es una modalidad también de transporte público o colectivo. En otros países el transporte público, lisa y llanamente, acá hacemos esa diferenciación, que es un transporte colectivo pasajero. A modo simplemente ejemplar, en la región metropolitana todos los días se mueven 700.000 pasajeros, ¿ya?, a las industrias y a los colegios mediante esta modalidad de transporte colectivo. Vale decir que al año mueven poco menos de 260 millones de pasajeros, solo en la región metropolitana. Y en el Registro Nacional de Transporte Privado tenemos 15.000 buses. En Santiago operan 5.000, un poquito más, ¿ya? Y por ello queremos que se modifique o se elimine la palabra público por transporte de pasajeros, ¿ya? Y esto guarda toda lógica porque el inciso primero de este mismo artículo 198 habla de vehículo motorizado. No hace el distingo de vehículo de transporte privado o transporte público. Entonces, para mantener la coherencia con ese inciso, solicitamos también esa introducción. Y eso sería... y finalmente, en el inciso tercero, cuando se habla de si a consecuencia del atentado se produjera solo daño en las cosas, se aplicará la pena consagrada en el inciso primero, aumentada en 1 grado. Tratándose de daño en los vehículos y bienes referidos en el inciso anterior, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y una multa de 40 unidades tributarias mensuales. A eso hacía hincapié o hacía referencia cuando estamos hablando de bienes que tienen valores cuantiosos y que significan una inversión de riesgo importante para las empresas y los pequeños empresarios. Aquí en Chile hay 4 o 5 empresas grandes, las otras 270 empresas que operan en Chile son medianas y pequeñas.
Entonces, es importante para nosotros que se considere que, con excepción del delito de incendio, el que haga la dureza del mismo y su gravedad debe ser sancionado con el máximo de la pena. Aquí no se requieren agravantes porque el delito de incendio de por sí ya tiene una pena bastante gravosa. Y eso sería todo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Se me había obviado algo. Por el Ejecutivo se encuentra presente acá don Juan Carlos González, bienvenido, jefe de gabinete de la señora ministra de Transporte, y la señora Josefina Ubner, asesora del Ministerio, bienvenida también, y también don José Huerta de la Subtel. ¿Alguna opinión, alguna consulta sobre la exposición? Perfecto, tomen asiento. Los tres representantes del Ejecutivo tendría que haberlo invitado antes, pero... Señor Huerta, usted, siento, no sea tan tímido. En lo de telecomunicaciones, me asumo. Sí, sí, sabemos que no es tan tímido. Estamos conociendo, 2 años. Don Juan Carlos. No, van a ver. Presidente, nosotros hemos expresado previamente nuestra opinión favorable. ¿Sí? Ahora sí. Ya. 5 minutos de receso. A votar. Estábamos en la Don Juan Carlos González tenía la palabra. palabra del Ejecutivo referente al tema de buses. Perdón, claro, estaba hablando don Juan Carlos González, jefe de gabinete de la señora ministra. Don Carlos. Presidente, yo, por su intermedio, saludo a los miembros de esta comisión y les deseo un año exitoso, también a la Secretaría, que siempre nos ha tratado tan atentamente, y agradecemos todo lo trabajado en el año que terminó. En segundo lugar, yo quisiera pedir que, si es posible, que se le puedan dar unos 5 Silencio, minutos por favor, adicionales a FENABU para que ellos fundamenten su opinión favorable a este proyecto, dado que en las sesiones anteriores hemos tenido discusiones bastante profundas sobre la necesidad de tener o no esta normativa. Yo quisiera recordar que la discusión central ha sido que esto ya está en la ley, ya está en el Código Penal y por lo tanto este sería un proyecto innecesario. Y el gobierno ha apoyado esta iniciativa de los senadores Letelier y Chaguán, precisamente por el énfasis que hacen en el transporte público, ¿ya? Por eso es que dar una opinión en particular sobre si conviene o no atender la sugerencia que hace FENAU, creo que es una cosa que podemos discutir en el proceso de las indicaciones, que además no me siento autorizado para poder entregar una opinión formal del Ejecutivo, pero sí creo que es un buen momento para que FENAU nos exprese qué ha ocurrido con los buses en la 9ª región, en la ruta 78, la ruta 68, y por qué ellos consideran que esos buses, porque los buses interurbanos, si bien se entienden transporte público, hacen trazados equivalentes a los que hacen también buses de transporte privado, y que llevan las mismas personas adentro. Por tanto, yo le pediría, presidente, si usted lo autoriza, que ellos pudieran profundizar un poco más y ser un poquito más explícitos en por qué consideran necesario que este proyecto exista y por qué esto no es una cuestión de populismo penal como se planteó en algún momento en esta misma, populismo punitivo en esta comisión.
Gracias. Gracias. Una opinión de los diputados referente a la opinión del diputado Ilavaca. Gracias, presidente. La exposición del abogado de la empresa, o sea, de esta asociación de empresas, señaló de que a ellos les interesaba mucho, en particular, esta modificación respecto al artículo 198. No hizo referencia al 198 bis. Y en el 198 bis existe, y lo conversamos ya cuando vino a exponer el senador Chaguán, que aquí tenemos necesariamente que colocar hartas indicaciones. Es decir, aquí hay hartas figuras que no merecen el trato que se le está entregando. ¿Ya? Si bien hay figuras que son complejas, que sí deberíamos estar considerando, que bajo mi perspectiva se encuentran hoy día categorizadas en la figura del delito de daño, 198 bis tiene figuras que son absolutamente, no tienen la entidad para llegar a ser una figura punible, ¿ya? Pero como se refirieron solamente al del 198, quisiera saber por qué quieren bajarle la pena del incendio, o a opinión de ustedes, ¿por qué quieren bajar la pena? Porque usted acaba de señalar de que ustedes quieren que se aplique la pena que establece el proyecto de ley, que es una pena de presidio menor en su grado mínimo. Eso es lo que usted señaló. Entonces, la pena, por eso, que está en la ley. La ley dice, en la ley de tránsito señala en el artículo 198 que respecto a estos delitos se le aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo. Si el atentado fuera en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicio de transporte público o en contra de infraestructura asociada a dicha actividad, tales como terminales, estaciones, refugios, bla, 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 se le aplicará la pena señalada en el inciso anterior, que es la pena de presidio menor en su grado mínimo, más una multa de 20 unidades tributarias. Eso es lo que dice este proyecto, ¿ya? Y quiero recordarle que la ley establece en el artículo 477, ¿ya?, del Código Penal, una pena para este tipo de delito, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales. Es decir, hoy día la penalidad que tiene este delito, que ustedes vienen a defender el proyecto, es superior. Es decir, su propuesta es que rebajemos la actual legislación y apliquemos una pena mucho menor a la cual hoy día se encuentran sancionados aquellos que cometen esta figura penal. Entonces me gustaría saber la opinión de ellos en particular, señor presidente. Gracias. Bien, quiero comunicarle que para mejor uso de nuestro tiempo nos quedan 10-11 minutos sobre este tema y después vamos a ir al roaming, porque nos están mirando medio feo nuestros invitados que han venido todas estas veces. Tiene la palabra, por favor. El micrófono. Presidente, muchas gracias y por su intermedio quisiera responderle al... Pero yo en ningún momento he dicho que se rebaje la pena. Yo lo que señalé es que no estábamos ni por agravar, porque ya el delito de incendio contempla penas graves. Eso fue, y de hecho lo dije acá, dice, la cual no merece ser agravada por cuanto de por sí la sanción penal ya es elevada. O sea, porque de hecho el incendio acá, en esta norma, no se le trata de esa manera. Se habla del atentado con artefacto incendiario del cual resultare solo daño. Y nosotros queremos el tratamiento del incendio. Porque tal como dije al principio, los bienes y las personas son el objeto de protección. Acá cuando se transportan personas, se transportan a jefes de familia, jefas de familia, estudiantes. Y no podemos permitir que un bandolero se suba a un bus, como ha sucedido en la quinta región, camino a San Felipe, camino a Quillota, a los Andes, que asaltan. De hecho, el año pasado fue asalto a caballo. Y no es broma. Bloquearon la carretera y los delincuentes llegaron a caballo. Es imposible seguirlo. ¿Ya? Y de manera gratuita. Por eso también incluimos acá el robo con intimidación, el robo con violencia, el tipo penal específico. Y en todos estamos pidiendo aumento en 1 grado. Esa es la razón. O sea, nosotros no consideramos innecesario este proyecto. Para nosotros es extremadamente necesario porque en el Código Penal esto se trata desde la perspectiva de la protección a la propiedad a raíz. Y aquí los buses son bienes activos fundamentales para la industria del transporte, por un lado. Y adicionalmente se transportan 60, 70 pasajeros, 60 vidas. Una industria que si bien a veces hace
noticia mala, por malas prácticas de algunos malos empresarios, la gran mayoría está por sobre la norma. Una norma que tiene casi 30 años, pero si usted se va a los buses, nada de la normativa que todavía nos rige se hace cargo de la modernidad que tienen estos buses. Y por eso los precios que tienen, retardadores, tercer ojo, alarmas para evitar el desvío de carril, AdBlue, por los temas de normas de emisión, etcétera. Los precios no son porque sí. Gracias, señor abogado. ¿Alguna consulta? ¿Sería el ejecutivo? Se le agradece su presencia. Muchas gracias, señor. Cualquier cosita van a saber de y nosotros. Nosotros también a su disposición. Gracias. ¿Lo vamos a acordar al final para ordenarnos? Al final vamos a la fecha de votación, diputado Vilavaca, que usted se haya retirado. Ahora vamos a tratar el tema de roaming, operación móvil virtual roaming automático nacional. Tenemos dos expositores. Son tres. Tres. Que se pueden tomar asiento en la mesa. Por favor. Por favor. Usted también pone, por favor. A usted, el señor. Estaría el señor Roberto Baltra, consultor internacional, es jefe de división política regulatoria de Subtel. Como expositor también estaría don Juan Luis Pérez, consultor, es jefe de división política regular de Subtel. ¿Qué son todos Subtel? ¿Pero trabajan en Subtel? No trabajaron y ahora es algo parecido a la pesca, como los subsecretarios. Don Rodrigo, no, una broma, primera sesión del año. Don Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Telecomunicaciones, doctor en mercado audiovisual y telecomunicaciones. Bienvenidos. Ustedes tenemos, son las 7:40. Quiero una presentación. ¿No vamos a dejar unos 10 minutos para...? 10 minutos por expositor. Por favor. Son 30 minutos más. ¿No hay 10 minutos? ¿Para bien? Sí. Por favor. Ustedes deciden quién comienza. Yo voy a partir. Ya nos da su nombre para razones del acta. Me presento enseguida, ¿no? Quiero poner Ahora sí, señor Huerta, si lo estima, para tenerlo más cerquita. Muchas gracias. ¿Cuánto le hacemos el Peña? Don Pedro Huichalaf, nosotros lo habíamos invitado a la otra vez porque quedaron algunas preguntas pendientes. Si lo estima, tome asiento. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Roberto Baltra Torres, ingeniero civil industrial. Como lo decía en la presentación, me tocó trabajar en la subsecretaría para el gobierno Ricardo Lagos y hace 15 años me dedico a la consultoría en estas materias. Y como ha sido tradicional de los expositores acá, quiero hacer una primera declaración de intereses. Nuestra empresa se dedica en los últimos 15 años a proyectos vinculados al análisis de temas económicos, a temas de ingeniería, a de regulación. Tenemos clientes en las empresas privadas, en los gobiernos extranjeros, en órganos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y el ámbito de acción especializado en nuestro grupo de trabajo está radicado en la regulación económica y particularmente en el desarrollo de modelos económicos de costo, como el modelo de empresa eficiente que se ocupa en Chile para la fijación de precios. Hoy día, los contratos vigentes que tengo en la consultora, uno tiene que ver con una asesoría para la formulación de bases de licitación y Product Management del organismo administrador de la base de datos email, el OABI, que están contratados por las 5 concesionarias móviles. Además está vigente formamos parte de un grupo consultor a través de la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL, para proponer 2 reglamentos a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, que es el regulador en Ecuador. Y además tenemos vigente durante todo este año una asesoría específica por el uso y análisis de modificaciones de modelos de costos regulatorios de la Comisión de Regulación de Colombia, también para el gobierno.
como verán, en los contratos que tengo vigentes hoy día, uno está vinculado en Chile para las empresas, dos en la región vinculados a los órganos reguladores de esos países. Voy a ir bien rápido porque en esta comisión ya se han expresado estas cosas y yo coincido con ella, entonces creo que voy a ir bastante rápido en el análisis del mercado móvil. El mercado de telefonía móvil hoy día se encuentra constituido por una oferta amplia de 5 operadores de red, concesionarios que operan dentro del país y operan además otros operadores móviles virtuales. Hoy día cerca de 4 están operando. La participación de mercado que tiene está bastante distribuida entre 4 operadores. Como se ha dicho aquí, hay un operador de red que es BTR, que tiene una baja participación de mercado aún, y que es igualitaria a la sumatoria de todos los OMB. Otros, que serían los OMB, cerca de un 1%, BTR cerca de un 1%. Entonces, es un mercado que está caracterizado por 4 operadores. El espectro radioeléctrico, para proveer estos servicios de telefonía móvil, el Estado hace esas asignaciones a través de concursos, dependiendo de las normas que están para temas particulares, tecnologías particulares y bandas particulares que se desarrollan los servicios inalámbricos dentro del país, dentro del mercado. La competencia en el mercado se encuentra, como decía, caracterizada por 4 grupos económicos que hoy día, entre las 4, representan el 98% de todos los usuarios del país. Como un dato el último dato disponible de Subtel, hoy día ya tenemos 25.5 millones de usuarios móviles en el país. Eso significa una penetración de 133%. O sea, hoy día ningún compatriota que quiera acceder a la telefonía móvil está impedido de ello, porque es un servicio accesible, relativamente barato, y las cifras denotan ello, digamos. ¿Cuál es la dinámica competitiva que ha pasado en los últimos tiempos? El mercado ha aumentado considerablemente en los últimos años. Hemos visto en esta comisión varios gráficos que muestran cómo ha evolucionado esto casi en términos exponenciales. Y esto coincidió en el último tiempo con la irrupción de las tecnologías 4G. Recordarán que hubo 2 licitaciones 4G. Una primera de 2.6 GHz y una segunda de 700 MHz. Ambas que bandas que pueden operar tecnologías tipo 4G. Hubo una baja de precio considerable también en este periodo. Las comunicaciones de voz tuvieron un descenso notable en su costo, pasando de minutos libres la mayoría de los planes ofertados. Ustedes recordarán que antes uno tomaba un plan con 200 minutos, 400 minutos. Bueno, hoy día la realidad es que la mayoría de los planes es con tráfico ilimitado. Eso ha llevado a que el costo de la voz ha disminuido mucho en estos últimos años. Y además, coincidentemente con ello, hubo un aumento explosivo en el uso de los datos para hacer comunicaciones de Internet o conexiones de datos de otro tipo a través de las apps que tienen los teléfonos móviles y que consumen muchos datos. Y las redes 4G han facilitado ese uso. Si ustedes pueden ver en la gráfica, aquí el uso de datos en los últimos 10 años, la irrupción de 4G lleva a que hoy día, septiembre del 2019, el 85% de los datos móviles se hacen a través de una red 4G. En una muy pequeña porción está 2G y cerca de un 14% son 3G. Chile es uno de los países, producto de este dinamismo competitivo, Chile se constituyó como uno de los países con menores precios en la región, en términos comparados. Hoy día nuevos planes que promueven el uso libre de comunicaciones de voz y el aumento de cuotas de datos de navegación por un similar monto a lo que estaban acostumbrados los usuarios. Los usuarios destinan un cierto presupuesto. Por ese mismo presupuesto, sin aumentarlo, hoy día tienen mayores beneficios. Acceden a más minutos de voz y acceden a datos más rápidos o de mayor velocidad. Y eso ha llevado que la dinámica competitiva que se ha dado en el último tiempo a que los precios que se cobran en Chile son comparativamente menores o dentro de la categoría de los menores precios que se alcanzan en la región. ¿Cuáles han sido los incentivos para llegar a eso en términos competitivos? La competencia en el mercado móvil en las últimas 2 décadas ha permitido generar estos incentivos adecuados. ¿Cómo? Aumentar la cobertura, por ejemplo, de los servicios de voz y datos. Las redes móviles se expanden. En los últimos 20 años
pasamos de tener una cobertura solo en las urbes principales, hoy día prácticamente carretera y todas las partes y ciudades del país están cubiertas. Donde hay grandes concentraciones de población existe competencia de telefonía móvil. Se genera además una renovación tecnológica permanente. Esta evolución que yo mostraba en el gráfico de los datos, de pasar de hace 10 años que todos los datos de una velocidad inferior, por cierto, se hacían a través de redes 2G, pasaron posteriormente a 3G y rápidamente con la irrupción de 4G en los últimos 4 años, prácticamente hoy día tenemos el 85% de los datos en 4G. Esa evolución tecnológica ha sido un incentivo adecuado para la competencia. También en el tiempo uno puede analizar la disminución de los precios de los servicios, como lo he ido señalando. Otro incentivo que va en favor de los usuarios. Un aumento de cobertura, tiene a la población cubierta para los servicios móviles. Lo segundo, una generación rápida de la tecnología permite acceder a servicios que antes uno no podía acceder de esa calidad. Y la disminución de precios invita también a que todos puedan acceder a este servicio. Sin embargo, hay una parte de la población que no está en esta dinámica. Y ahí el rol subsidiario del Estado ha sido fundamental. Primero, existen localidades que están dentro del territorio que no cuentan con esta cobertura. En ese contexto el papel ha sido fundamental y principalmente está radicado en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Ese fue el instrumento que eligió el legislador para promover este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado con el Fondo de Desarrollo? ¿Cuál ha sido su rol? Primero, ha contribuido efectivamente a disminuir el aislamiento de comunicaciones del país. Y esto no estaba orientado a las comunicaciones móviles en principio. Recordarán que los subsidios del Fondo de Desarrollo, en primer lugar, tenían que ver con telefonía rural. Se recordarán ustedes los teléfonos rurales de repente puestos en medio de un camino que suplían la necesidad de comunicaciones de la población. Posteriormente se pasó a una segunda etapa, después de la telefonía rural, que tuvo que ver con la promoción de telefonía, con la promoción de conexión de Internet de escuelas o colegios que estuvieran aislados, o pequeñas comunidades que estuvieran aisladas. Eso ha sido exitoso. Sin embargo, hubo una evolución respecto de esto. Y esta evolución tiene que ver con un esquema que se ha ocupado en los 2 últimos concursos de 4G, como señalé, que tiene que ver con un esquema de contraprestaciones. Aquí el Estado ya no subsidia directamente con fondos públicos, digamos, la provisión de estos servicios o las metas que tiene la política pública, sino que lo hace a través de una exigencia, a través de el que adjudique cierto espectro radioeléctrico, se tiene que comprometer a una contraprestación. Y ese es un esquema bastante exitoso también. Por ejemplo, hoy día, durante el desarrollo de los proyectos de 4G, se han dado servicios a millares de zonas que no contaban con el servicio móvil. Sí, voy a llegar al proyecto en un segundo. 3.400, saltándome esta slide, 3.400 zonas hoy día se encuentran beneficiadas con este esquema, ya sea a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones o mayoritariamente con el esquema de contraprestaciones. Sin embargo, el esquema de contraprestaciones genera que haya un operador en esa zona, es monooperador. Entonces, la población que vive en esa zona tiene que capturar, digamos, captura la demanda de solo ese operador. Y ese es el segundo paso, el segundo piso que se tiene que construir hoy día. Se tiene que dar paso a generar competencia en esos puntos donde hay un solo operador. Y la política pública es correcta en ese sentido. Esto es muy rápido, pero es muy importante. La Ley de Telecomunicaciones del año 82 generó del título 1 al título 4. Recordemos rápidamente, en el título se establece el régimen concesional, se establece además las multas y sanciones, y un régimen general de esa ley. Ya en el año 85, ustedes recordarán, se inicia el proceso de privatización de la Compañía de Teléfonos de Chile. Teníamos un monopolio estatal que pasa a manos privadas. Al pasar a manos privadas, no deja de ser monopolio. Un año después viene la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de Entel, estatal. Y con ello, años después, se genera el multicarrier y se apertura ese mercado. Sin embargo, el legislador aprendió que
los monopolios instalados en el país, a pesar de pasar a manos privadas, tenían que ser bajo un control de regulación severo o estricto, por decirlo de una forma. Y en el decreto con fuerza ley número 1 se genera en el año 87 el título quinto de las tarifas. ¿Cuál es la importancia del título quinto de las tarifas? Establece el régimen actual que tenemos vigente en el país. Primero, hay libertad de tarifas. Las concesionarias que operan en el país pueden establecer sus precios libremente. Y ese es un régimen general. Libremente se establece. Excepcionalmente, si la comisión resolutiva de la época, hoy día Tribunal de la Libre Competencia, califica un mercado como dominante o sujeto a regulación, ahí la subsecretaría puede actuar en regular esas tarifas a público. Sin embargo, el legislador excepcionó a la telefonía móvil en esto. Ustedes podrán decir, ¿un error del legislador? No, una visión del legislador. Como ya veníamos de un monopolio durísimo en telefonía fija y después teníamos un monopolio de transmisión en el país, de todas las comunicaciones internacionales, ese aprendizaje llevó a decir, la telefonía móvil que están haciendo nunca va a ser regulada porque siempre vamos a generar condiciones de competencia. ¿Y cuáles fueron esas condiciones de competencia, por ejemplo? En el año 94 se genera el fondo. La primera condición de competencia, el primer concurso de asignación de espectro del año 97, se hizo con 3 licencias. Es decir, se dijo, aquí ya operaban, recordemos, 2 empresas de las bandas bajas que habían sido asignaciones directas, pero el primer concurso que se genera es con participación de 3 bloques. Luego vino el concurso 4G, me estoy saltando varios concursos para ir rápido, pero viene el concurso 4G en el año 2012, Conectando Chile el 2015, la primera etapa de lo que acabo de comentar. El 2015 el concurso 4G, pero en banda 700, generó Conectando Chile para el 2017. Y esta aparece en las 3.400 zonas beneficiadas. El proyecto de ley señala hoy día que, si bien el espíritu del proyecto de ley apunta a lo que estoy señalando, la redacción que se propone de parte del Ejecutivo en el artículo 26 bis establece un régimen general de regulación de roaming nacional, no excepcional. Y esa es la dificultad, que tendría que ponerse en los casos de un reglamento, como explicaron acá, que el reglamento iba a ser las excepciones, pero la redacción que están proponiendo es una redacción general y no es excepcional. ¿Qué beneficio? Voy a saltarme esto. Sí. Te agradecería, llevamos 5, y sí. No es por falta de voluntad, sino porque... Mire, estoy en la última lámina. ¿Qué sugerencia le quiero hacer a la comisión en esa redacción? Porque pasar a un régimen general a uno excepcional no me parece que sea una forma adecuada de representar lo que se quiere representar y la continuidad de la política pública que se quiere dar. Dice acá que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones serán asignatarios de derecho de uso de espectro radioeléctrico, deberán permitir el acceso y uso de facilidades a otros concesionarios del servicio público que estén interesados en constituirse como tal, para la operación de móvil virtual y roaming automático. Y aquí lo que corresponde agregar, ¿dónde? En las zonas y rutas aisladas y extremas que cuenten la cobertura de servicios móviles. Y obtenía o a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones o a través de este esquema de contraprestaciones. Con ello, se deben observar además condiciones de competencia. Y estas ofertas de facilidades que deban entregar las concesionarias debieran estar informadas y aprobadas por la Fiscalía Nacional Económica, que es el ente encargado de ello. Esa es la propuesta que les quiero sugerir. Y muchas gracias. Ya, gracias a usted. Disculpe nomás que siempre falta tiempo. A continuación, siguiendo los dos. ¿Cuál es tu presentación? Le vamos a agradecer que se... dentro del tiempo. Estoy como la empresa privada. Si no, vamos a cobrar. ¿O no, González? No, esa es de Ramiro. ¿Cómo te gusta? Aquí hay monopolio nomás. Sí, como en el sindicato nomás. Ya, cállate. No hable. No hable. Para mientras, a lo mejor usted está...
Imagínate nosotros cuando no tenemos red allá. Sí. ¿No? No, sí, Pero lo ponemos en Falló los dos. Para mí entra mejor. A veces la tecnología no juega. Uno propone y la tecnología dispone. Por favor, nos da su nombre para 10 minutitos para... Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, suyo presidente. Saludos a los parlamentarios, quienes nos acompañan en la mesa. También sumamente preciso. Yo creo que el proyecto está mal redactado, es inentendible, e inoportuno. No responde a ninguna de las necesidades hoy día que requiere el país. Estamos en un contexto, además, donde es el Parlamento donde se están incubando conversaciones que precisamente espera a la ciudadanía respuestas. Y el mundo de las telecomunicaciones, con la idea original de este proyecto a propósito de la iniciativa de la señora Jimena Órdenes, senadora, incubaba una idea de equidad territorial y de inclusión social rápidamente abordable desde el punto de vista del proyecto de ley original. Abordar más de 3.400, 3.500 localidades donde viven más de 3.800.000 personas, en donde existía un operador o dos operadores y que hacía precisamente que este país estuviese siempre moviéndose en la línea de la desigualdad. Ustedes, como saben, nuestro país en materia de telecomunicaciones, y más que en temas de telecomunicaciones propiamente tal, sino como sociedad digital, tenemos esta ambigüedad de, por una parte, ser el país mejor conectado de la región. Hoy día el consumo per cápita es de 10 gigas por persona, y a fin del próximo año son 15 gigas por persona. ¿Quién nos gana? Finlandia, Austria, Corea, 5 países de la OCDE. Somos el país que tiene el giga más barato de la región, las empresas que tienen la velocidad de internet fija más altas de la región, pero a la vez tenemos 1/3 de la población que no se ve beneficiada de la promesa de la sociedad de la información. Y la ruralidad y el mundo de las zonas apartadas y alejadas siguen siendo los que estamos perpetuando la desigualdad. Ya el mismo proyecto de la senadora Órdenes hablaba de esta dualidad, ¿cierto? De estos ciudadanos que viven en zonas alejadas, apartadas, difícil acceso, donde hay que portar más de un teléfono móvil o más de una SIM card, haciendo verdaderas odiseas para lograr conectarse a alguna red móvil. El proyecto original, el que cada uno de ustedes tuvo la ocasión también de expresarse en el transcurso de esta comisión, no puede perder su foco original. Es un proyecto que, rescatando el espíritu original, abriendo la posibilidad de nuevas indicaciones, recuperarlo y traer a colación la posibilidad de integrar digitalmente a este 3,8 millones de ciudadanos que todavía viven la precariedad de la conectividad. Y aún más, en aquellas zonas en donde hay un operador y donde no sea necesariamente fruto o beneficio de un proyecto subsidiado. Hay muchas localidades donde ustedes son parlamentarios, en donde están en localidades semiurbanas o rurales y que no son objeto de políticas públicas ni subsidios cruzados, ni directos ni indirectos, en donde perfectamente también puede entrar donde una localidad donde hay un operador o dos operadores a lo máximo también podría estar en esta lógica. Entonces ya estaríamos abordando más de 5.000 localidades en todo el país. Entonces es inoportuno combinar en un mismo proyecto 3 objetivos. Uno que habla de los operadores móviles virtuales sin definirlos, habla de un roaming obligatorio nacional, pero el núcleo central del negocio de la industria está puesto en las excepciones. Entonces tenemos ahí un proyecto de ley que, al no ser claro, radica toda la confianza
en un reglamento. Y ya también latamente se ha expuesto en esta comisión los problemas que conlleva un reglamento. No solamente de esta subsecretaría, incluso el propio Parlamento, la Cámara de Diputados, manifestó que más de 19 leyes actualmente fueron aprobadas y no cuentan aún con reglamento. Incluso la propia comisión ad hoc que se creó en la Cámara de Diputados dijo: tenemos que mejorar la técnica legislativa porque no podemos dar todo el impulso o el sentido de una ley a un reglamento. Entonces, este proyecto, ¿por qué se cae? Por un proyecto confuso, donde los temas significativos del sector los interpreta desde la casuística y los coloca en el territorio de las excepciones. ¿Cómo va a ser que la promoción de inversión y despliegue de redes sea una excepción? ¿Cómo va a ser una excepción cuando un nuevo operador quiera postular a un bloque de espectro y no tenga ninguna red, ningún proyecto de despliegue de red? ¿Cómo va a ser una excepción si es el núcleo central de un negocio de telecomunicaciones? Entonces, no puede estar lo medular de la industria como la excepción. Por el contrario, uno debiera pensar en un proyecto por sí solo que promueva la inversión y la compartición de infraestructura para lo que viene de 5G, IoT, red compartida, en fin. Pero no puede ser los núcleos central de una industria una excepción. También se dice a partir de una premisa que también está equivocada, que el mercado chileno, el mercado móvil, no es competitivo. O sea, hay 5 operadores móviles y según el último reporte de la subsecretaría hay 10 OMB. Todavía aparece Falabella, porque todavía hay personas portándose desde Falabella hasta hacia otro operador. Y ya hay permiso para 2 nuevos operadores virtuales, Suma y Mundo Pacífico. Son 10 operadores móviles virtuales, y más 5 operadores de red. No hay en América Latina un mercado que tenga 15 actores. Ni uno. Ni uno. Bueno, además, como ya dije, recurre al concepto de roaming obligatorio automático nacional de manera equivocada. Tampoco aclara quiénes dan roaming, porque como ustedes saben, también se ha explicado acá, son los operadores que tienen red propia, son los que se pueden dar roaming, es decir, entre estos 5 operadores. No define cuáles son estas rutas o zonas. Sería muy claro que el proyecto dijera: mira, estas son las 3.500 zonas, y de aquí a 3 meses, a 4 meses, debe haber un acuerdo y obligatoriedad de abrir las redes y aceptar una oferta de facilidad para que aparezca un nuevo operador en estas 3.500 zonas. ¿No? O sea, yo creo que aquí nos estamos enredando innecesariamente. Yo creo que el Ejecutivo y esta comisión tienen la oportunidad de decir: mira, ¿sabe qué? Hagamos algo que le impacte directamente a las personas. No compliquemos el lenguaje, porque el mundo de las telecomunicaciones suele tener una retórica y un lenguaje hacia adentro, y es poco comprensivo hacia la ciudadanía. Esto es muy simple. Un proyecto que pueda cubrir aquellas zonas apartadas rurales, tanto subsidiadas como no subsidiadas, donde haya un solo operador. Bueno, también hay contradicciones, porque no puede ser un roaming obligatorio y deja la excepción de que la autoridad va a determinar cuáles son las zonas de excepción. Y ya también en la intervención que hizo la semana pasada la subsecretaría también dijo: sí, claro, nosotros sabemos que tenemos que fomentar la inversión en redes en ciertas localidades. Entonces, ¿es obligatorio o no es obligatorio? ¿En qué condiciones lo va a hacer? ¿En qué condiciones no lo va a hacer? Bueno, recordemos que en Chile parte precisamente los servicios de OMB, y lo que se valora precisamente este servicio, al igual que en el Reino Unido, donde existen 40 operadores de móviles virtuales, es porque no había una regulación a priori o ex ante. Tampoco había un Estado intervencionista, sino que había un acuerdo entre las partes en donde se podían fijar los respectivos contratos. Además, hay un reglamento aprobado el año 2017 con consulta ciudadana, el año 2017, que precisamente aborda toda esta temática y que no ha sido aún aprobado. El año 2017 se convocó a un reglamento precisamente para darle certezas al mundo de la OMB, participaron todos los actores y ese reglamento quedó ahí en el cajón de los recuerdos. Entonces, existe la normativa para abordar estos temas. No es necesaria una sobreregulación. No es necesario
ponerle un pelo más a esta sopa cuando el problema público, el problema que tiene que atender la política pública, está bien definido en el espíritu de esta ley. El resto es una complicación innecesaria. Y para terminar, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. El año 2017 se probó el roaming automático nacional en localidades apartadas, alejadas. Se probó técnicamente y económicamente. La industria estuvo de acuerdo en hacer roaming en las localidades obligatorias el año 2017. O sea, ya había una definición a priori de que existía un acuerdo y que había que chutear la pelota y meterla adentro, porque había un acuerdo precisamente de decirse que efectivamente nosotros hemos retrasado, no estaba. Recordemos además que es el Estado el que pone las condiciones. Cuando dicen, mira, ¿sabes que hay un monopolio natural en Curarregua porque hay solo una empresa? Bueno, es el Estado el que puso las condiciones de un bloque, bloque A, bloque B, bloque C, y además le dijo, estas son las localidades obligatorias que usted tiene que atender. No es que yo me puse o me instalé ahí maquiavélicamente a hacer un monopolio, fue el Estado el que le dijo, usted va a este lugar, usted va a este otro lugar y usted va a el lugar X. Entonces, ese modelo y ese compromiso ya estaba el año 2017, ya estaba resuelto. Lo mismo creo que tiene que ver con en zonas de emergencia. También hay un proyecto de ley que está aquí en el Parlamento y que tiene que ver con un asunto totalmente distinto, porque los temas de emergencia no es que mi mamá se caiga la red y me pueda llamar. Uno tiene que pensar quiénes son los 3.000 actores relevantes o los servicios que tienen que estar conectados y tienen que gestionar la emergencia ante un siniestro, en fin, en un episodio de la naturaleza. Entonces, también en ese proyecto, que está también en esta comisión, sobre los temas de roaming de emergencia, pero técnicamente en Santa Lucía se probó y que era viable, factible, abrir la red de un operador para que se conectaran más de otro que tenían una compañía distinta. Entonces, tuvimos la ocasión de probar técnica y económicamente la viabilidad de poder hacer roaming en localidad apartada, alejada. Por tanto, ya no es un tema técnico y económico de las empresas, es un tema de que hoy día el proyecto de ley se fue hacia otro lado. Perdió la naturaleza y el epicentro de lo que la política pública debe perseguir. La propuesta es que nosotros tenemos que hoy día abrir las indicaciones, poner el centro de la política pública, las localidades apartadas, alejadas, como centro, y ya un reglamento, una resolución de la propia subsecretaría abordará el tema del OMB, como ya ha estado históricamente resuelto, no es necesaria una ley, una sobreregulación hoy día no le aporta, y los temas de roaming también están resueltos. Entonces, hay dos temas que esta ley es redundante, e ineficiente e inoportuna. Ahora, distinto es que si nosotros queremos hacer una política que fomente la inversión en infraestructura y pongamos ahí todo lo que nosotros necesitamos como país para hacer más inversiones, más despliegue, compartir infraestructura, en fin. Son tres cosas distintas. Mi recomendación es volver al espíritu original de las 3.500, 3.800 localidades, que beneficia a 3.800.000 personas, y que le agreguemos además aquellas localidades donde hay un operador y que no hayan sido beneficiadas con proyectos o subsidios del Estado. Muy amable. Gracias. Bueno, nos falta una exposición. ¿Ahora estamos listos? Chile, dedicado
unos 30 años en las telecomunicaciones y aprovecho de indicar lo primero que acaba de hablar el presidente de la comisión, que es experto. Sí, no, está bien, pero guíelo para su... Ya, perfecto. Entonces, indico que llevo 30 años, pero lo que aprendí en mis primeros años de trabajo en una empresa multinacional es que en materia de telecomunicaciones no hay expertos, hay distintos grados de ignorancia solamente. ¿Cuál es el espíritu? Acá igual no se preocupe. Todas partes. ¿Cuál es el espíritu, entiendo yo, del proyecto? Es permitir o no la continuidad del servicio de telecomunicaciones de los usuarios en localidades aisladas y las rutas donde existe un operador móvil real. Ese creemos que, por lo menos entiendo yo, que es el objetivo del proyecto. ¿Cuál es el dilema? Establecer roaming automático nacional obligatorio o en las zonas obligatorias y rutas obligatorias. Ese es como el eje, y eso tiene costo. Tiene costo de romper el esquema que ha venido desarrollando la industria nacional desde el año 97, cuando se hace la primera licitación de telefonía móvil. ¿Cuál es la ruta temática que le ofrezco? Una visión flash del mercado, muy rápida. ¿Cuál es el espectro? Y los terminales, ojo con eso, los terminales que permitirían efectuar algo como lo que se está planteando en el proyecto. ¿Cuáles han sido los proyectos en localidades obligatorias? Y reflexiones y sugerencias. Estos son los operadores móviles reales que tienen espectro. Ojo, los que tienen espectro, y no todos tienen redes. Es muy importante tener la diferencia. Hay 4 operadores, me adelanto, que son por orden alfabético. Claro, Entel, Movistar y WOM son los que tienen espectro y red. BTR solo tiene espectro y no tiene red. Operadores móviles reales a 2019 son exactamente los mismos. ¿Y qué es lo que implica eso? De que ustedes pueden ver las participaciones de mercado exitosamente de los que sí tienen, son los llamados incumbentes. Es decir, son 4. Hay uno que se restó. Estos son los operadores móviles virtuales, que ya lo dijo Roberto anteriormente, no alcanzan a ser el 2% del mercado. Perdón, debo indicar de que el operador móvil real que tiene espectro, que es BTR, también es OMB porque migró, desistió el año 2000, por ahí lo pongo, el 2012 de tener espectro, de tener explotación del espectro. El tema es cómo se obtiene espectro en Chile. Hay varias formas. 1, con concesiones que se licitan por el gobierno. 2, que de alguna forma se compre espectro. Y 3, que se compre una empresa completa con espectro. Hay de los 3 casos que existen en Chile. Por ejemplo, la empresa WOM compró a Nextel, y de ahí en adelante surgió desde los 200.000 clientes hasta llegar a los 5 millones que tiene hoy día. Por lo tanto, ¿y cómo surgió? Con las redes de otros, haciendo roaming. Y por lo tanto, el modelo de roaming que hoy hay en día funciona. Es decir, una empresa entrante puede arrendar red, explotar servicios y ofrecerlo. Y al revés, hay empresas que teniendo espectro no desarrollaron red y no explotan el espectro. Aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, cómo se pierde el espectro en Chile. Se ha perdido de 2 formas históricamente. Sobre todo ha sido dramático el año pasado y este. ¿Cómo se ha perdido? Las 3 empresas, Entel, Claro y Movistar, han perdido espectro por una resolución de la Corte Suprema, devolviendo la cantidad de espectro que hay ahí. Hay otra empresa que se llama BTR, que no ha ejercido, ¿no es cierto?, el tema del concurso, no ha cumplido y no le ha pasado absolutamente nada. Hoy día tiene el espectro y no lo explota. ¿Qué quiero decir con esto? Que el espectro, siendo un elemento súper importante en la industria móvil, hay de todo tipo de casos aquí en Chile, y por lo tanto no hay escasez de espectro, hay decisión de inversión. Eso es lo que ocurre en la práctica. Empresas que no explotan el espectro, y hay empresas como el antítesis, el WOM, que sí lo explotan, ¿no es cierto? Sí está creciendo en red y tiene poco espectro, que son 60 MHz. Importante,
aquí en Chile falta inversión para la banda ancha. Tenemos 17 conexiones por cada 100 habitantes y lo ideal sería tener 40, 45, que son los países más desarrollados. Tema muy relevante lo que voy a decir es que los aparatos terminales que debe tener un operador para que funcione cuando se cambia de un monopolio que está en alguna comuna rural a otra que está con otro operador, tiene que tener las bandas. De lo contrario no opera. Esos terminales tienen que ser etiquetados como 2G, 3G y 4G. Si esos terminales la persona no los tiene y probablemente no los tenga, no sacamos nada con tener roaming automático aún donde sea, nacional o localidad obligatoria, porque el equipo no se los permite. Me explico, un usuario de WOM que está en la banda de 1700 no puede tener acceso a la red de Entel o de Claro porque su equipo está solamente diseñado para la banda de los 1700. Por lo tanto, hay un genuino interés por parte, y los señores diputados habrán escuchado esto, que cuando un usuario dice, ¿y cómo mi vecino que vive en la comuna de más allá o en la localidad de más allá tiene cobertura? Sí, porque es de Entel. Y usted es de Movistar y no tiene. ¿Por qué? Porque no son las mismas bandas. Entonces, hay algo que es súper importante, que es sensibilizar respecto a la capacidad que tienen que tener los terminales de cada una de las personas. En televisión digital ocurrió de que Anatel ofreció tener recepción digital para aquellas localidades. Aquí pasa algo parecido, que hay que trabajar con los municipios. Estos son los terminales que, a propósito, son los que tienen las 4 bandas. Ahí hay un listado, no es que no existan. Es cuestión de fomentar aquello para los usuarios. Hemos querido, bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿no es cierto?, que el 2010, 2014, 2016 el gobierno fortaleció, ¿no es cierto?, a través de subsidios lo que es la cobertura en localidades y rutas obligatorias. Hemos querido fortalecer la cuestión didáctica. Miren lo que ocurre en cuáles son las zonas urbanas. No sé si se alcanza a notar, pero son las zonas en puntitos rojos y los verdes zonas rurales. No se nota mucho, pero ese mapa está definido por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subtel con respecto a lo que son las zonas urbanas y zonas obligatorias. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que en la zona urbana no cuesta mucho y no ha costado mucho después de 20 años, 30 años, ¿no es cierto?, de despliegue de red, cubrir las zonas urbanas, no la zona obligatoria. En la zona obligatoria, y aquí vamos con los ejemplos didácticos. Miren lo que ocurre en zona obligatoria en la región de Atacama. Las manchas de cobertura están dadas por las empresas y están aisladas. Un usuario que se cambie de un lugar a otro puede que su equipo terminal no le cubra, porque no hay roaming automático entre las localidades obligatorias. Miren lo que en la misma, no sé si se nota mucho, en la misma ciudad de Atacama. La ciudad de Atacama está cubierta, ¿no es cierto?, por todos los operadores. Hemos tratado de poner ahí la antena. Otro ejemplo, en la región de Higgins, la misma ocurrencia, localidades obligatorias, y cómo está ahí la ciudad, gracias, cómo está ahí en Rancagua la superposición de antenas. Entonces, vamos viendo otro más. En Puerto Octay, miren lo que ocurre, está Claro y Entel. ¿Y qué es lo que ocurre con Puerto Montt? En Puerto Montt hay superposición de antenas. Estos son datos oficiales para la información sacados de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la ley de Thor. En otra región hay 3, Coyhaique, y tenemos en localidades obligatorias muy separadas entre sí, pero ¿qué es lo que pasa en la ciudad de Aysén? Hay superposición de antenas. Entonces la cobertura en la zona urbana no es un problema. Acabamos de ver, es en el roaming automático sería muy útil donde hay localidades obligatorias que no están en obligación de cobertura. ¿Cuál es la evolución posible? Hoy, donde un operador móvil tenga cobertura, ¿no es cierto?, los usuarios de otro operador móvil no tendrán comunicaciones. ¿Y cuál podría ser el futuro cercano con este proyecto? Que sí se obligue, ¿no es cierto?, a los operadores a tener interconexión, ¿no es cierto?, con roaming automático de localidad obligatoria y ruta obligatoria, lo que facilita la vida de los usuarios.
¿Cuál es la inferencia práctica? Tiene que haber contratos viables, obviamente, de oferta y facilidades, ¿no es cierto? Y terminales que permitan aquello. Reflexiones últimas. Cobertura nacional en zona urbana y semiurbana se ha desarrollado gracias a la competencia de redes desde el año 97. No así, ¿no es cierto?, la cobertura en localidades aisladas, que podría ser materia de este proyecto. Segunda, los operadores en Chile han invertido, invierten e invertirán, ¿no es cierto?, donde exista, ¿no es cierto?, capacidad para poder mejorar su posición en el mercado. Este proyecto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que permitiría? Si se obliga el roaming automático nacional, va a haber, supongamos, un operador que va a invertir, y el resto, ¿qué es lo que va a hacer? No va a invertir y va a seguirlo. Total, ese operador ya invirtió, puso las lucas, ¿no es cierto?, y el resto no va a invertir. ¿Para qué? Porque no es necesario, ya lo hizo alguno. Y no se olviden ustedes que viene el 5G, que requiere inversiones masivas. En ningún país del mundo un operador, y eso podría llevar a un caos, ¿no es cierto?, un operador ha sido capaz de desplegar donde ya se ha desplegado el 5G. En general son alianzas que se generan por el tamaño de las inversiones. Bueno, este es un tema más político que de otra forma. El generar incertidumbre con traspasar la responsabilidad de un reglamento a la Subsecretaría de Telecomunicaciones genera que la autoridad de turno, ¿no es cierto?, hace regulación fuerte en pudiendo convertir un proyecto inteligente y noble como este, pudiendo, dependiendo de la autoridad de turno, cambiar el espíritu. Y hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que los terminales deberían ser, para que exista esto eficientemente y operativamente, del tipo 2G, 3G y 4G, y no combinaciones de 2G o 3G. Ese es un tema importante que lo mencioné anteriormente. Y la conclusión es que el operador entrante que desafía a los incumbentes puede ser exitoso si invierte y apuesta seriamente en Chile. El caso más notable es WOM, claramente. ¿Cuál es el resumen, no es cierto? Parece razonable ajustar el proyecto de ley a roaming automático nacional obligatorio en zonas y rutas obligatorias. Esa es nuestra propuesta. Eso es todo. Gracias, profesor. Bien, tenemos como propuesta, la verdad es que este tema se nos está alargando, más de lo que pensábamos. Teníamos la intención, pero con lo que está sucediendo en Chile tuvimos que suspender varias sesiones legislativas, digamos. Tenemos algunas propuestas para nuestros diputados y diputadas, por favor. Se la puede leer nuestro secretario. O sea, que la aprobamos. Respecto del proyecto de daño al transporte público, se encuentra agotado el plazo de las indicaciones y procede seguir con la votación en particular. Este ya se encuentra aprobado en general. Sin embargo, eso no implica que no se puedan hacer indicaciones en la misma sesión. El plazo general de indicaciones se dio y más o menos ya un mes atrás. Sí. De manera que ese plazo general para presentar indicaciones y hacer el comparado está cumplido. Se cumplió. Pero eso no obsta a la posibilidad que se presenten indicaciones en sesión. Para el roaming... ¿Son tres propuestas? Por favor. Bueno, para el roaming automático nacional procedería a la votación en general y definir el plazo de indicación, que podría ser una semana o 2 semanas, de acuerdo a lo que ustedes dispongan. Para el proyecto que sanciona las carreras clandestinas, también se encuentra en etapa de la votación en particular. Se aprueba en general y tenemos indicaciones ya presentadas y en condiciones de hacer el comparado respectivo. Esa es la propuesta del presidente. Esa es la propuesta, la palabra. Diputado Ilavaca tenía una opinión, después el diputado Hernández. Sí, ¿no? Sí, presidente. Respecto al primer proyecto, cuando vino a exponer la semana antes pasada el senador Chaguán, acordamos, y fue acuerdo, que se iba a abrir un periodo especial de indicaciones para poder mejorar
un proyecto que, insisto, creo que tiene muchas falencias, ¿ya? Entonces, más que nada hacer ese punto, porque fue acuerdo de la comisión en esa oportunidad en conjunto con el mismo el autor del proyecto. Ese plazo se cumplió la semana pasada. Sí. Incluso es más, el presidente, también se acordó el despacho de la votación en general hasta su total despacho. Y como no se verificó esa sesión, entonces se obvió ese acuerdo porque iba a ser muy drástico. ¿Alguna otra pregunta? Diputado de la Vaca, ¿no? Procedimos a... ¿Se aprueba la propuesta? De votar en general. Y votamos en general los proyectos. El proyecto. ¿Acordado? El proyecto. Por uno están votados. Sí. Vamos a votar el proyecto de Rómulo. Rómulo. Votación en general. En la próxima sesión argumenta, diputado. Doña Jenny Álvarez, don Karim Bianchi. Abstención. Don Juan Antonio Coloma. Don Eduardo Durán. Don René Manuel García. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marco y la Vaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don René Alenco. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, con una abstención. Aprobado en general el proyecto, presidente. Una anotación para nuestros invitados. ¿El plazo para indicación? Plazo para indicación primero. ¿Será mucho? Nos quedan... de ahora. Acá estamos en el 7. Tendríamos... Sería hasta el 21, hasta el 20. Hasta el 22, 20, mediodía. Semana después viene feriado legal. No, feriado legal está en cuestión, la primera semana de Sí. febrero. Bueno, una el día semana. anterior. Hay una propuesta de trabajar en febrero. Una semana Yo creo que una semana tendría que ser. Hasta el lunes 20. Lunes 20 a las 12 horas. Una semana para que tengamos para discutir esto. ¿No? ¿Ya? Para el lunes 20 a las 12 horas. Lunes 20, diputado de la Vaca. Ya, estamos. Bien, una acotación. ¿Voy a ver 5 minutitos? ¿Es posible? Para nuestro... Ahora, la ley del roaming, nosotros podemos también decidir invitar a algunos especialistas. Así que nos dejan sus datos por cualquier información, porque como dice acá, es un tema bastante técnico y entre más escuchamos, más información necesitamos, esa es la verdad. Decía el profesor acá, ellos son especialistas técnicos y nosotros por lo menos somos más políticos que técnicos. Diputado González. ¿Por qué tiene miedo de lo que voy a decir? Quisiera pedir, presidente, que escuchemos, ya que hemos votado en general. Por lo que entiendo, no ha venido quien es autor o autora del proyecto. Sí. ¿Estuvo acá? He estado acá en tres oportunidades. Perfecto. Porque... Sí, pues. Sí, bueno, ahora estoy recordando, lo hicimos en la sala de los presidentes, sí. Pero hay una pregunta importante, porque quienes han venido en representación de las empresas y como ejecutivos de la empresa, y también gente que sin ser ejecutivo de la empresa parece que fueran ejecutivos de la empresa. Pero han ido instalando una idea que yo creo que es importante que los autores la puedan verificar. Han ido instalando la idea de que esto es solo para cobertura y es solo para zonas aisladas y que no hay otro objetivo en el proyecto y por lo tanto estaría mal redactado. Yo me resisto a eso, porque por algo la gente hace una protesta cuando le van a instalar una antena celulares. Y yo entiendo que parte del objetivo de este proyecto es evitar que nos llenen de antenas celulares y obligarlos a concentrar las antenas. Entonces, yo quisiera que esa idea que se ha ido instalando, porque todas las personas que han venido a exponer han dicho lo mismo, de que es solo para zonas rurales, los autores del proyecto vengan a defenderlo, porque yo leyendo el proyecto no veo que sea para zonas rurales. Es para que es a nivel nacional, para que use la misma infraestructura, porque toda la infraestructura, toda, la termina pagando el usuario. Eso, presidente. Si quisiera pedir que pudieran volverla... Le sugiero, entonces, por lo que plantea el diputado González, enviarle una invitación
ad hoc especial a la senadora, porque no ha podido venir a ratos, ha venido, sí, porque choca con su agenda de la otra torre, que venga justamente para eso, para que no se dibuje el proyecto que usted planteaba también al principio. ¿Para cuándo, presidente? Sería para la invitamos para la próxima sesión. Del día 14, sí. Porque tenemos la disponiendo de su tiempo, por supuesto. La invitamos. ¿Ya? Dígale que la invitamos por unanimidad. ¿Acordado? Sí, si no, no, si no, después. Bien. Habiéndose cumplido parte del objetivo, se levanta la sesión. Gracias.